Bienvenido, bienvenida a esta breve clase virtual de metodología de la investigación jurídica en la que me referiré a un tema de gran relevancia cada vez que vamos a redactar un artículo, un trabajo de investigación y en su caso su trabajo de título. Y son las reglas de forma y citación. Bien, las reglas de forma y citación que usted debe observar. Eh, Toda revista de investigación, toda editorial y también las universidades que exigen la redacción de estos trabajos tiene y cuenta con ciertas directrices principalmente formales que se deben seguir al momento de redactar un trabajo de investigación. Bien, por lo tanto, siempre es importante, cuando uno detecte una revista en la cual quiere publicar, siempre es importante consultar previamente cuáles son los lineamientos de forma que se deben observar. En primer lugar, haré una referencia a la cantidad de páginas, ¿bien? Porque el trabajo de título que ustedes deben presentar va a tener un mínimo de 25 páginas y un máximo de 35, ¿bien? Antes de la modificación al plan de estudio en el año 2011, los egresados y egresadas de nuestra carrera tenían que presentar una memoria, ¿bien? Y la memoria tenía una extensión mucho mayor que iba entre 80 y 120 páginas. Aquella gran extensión se justificaba toda vez que la memoria es un texto eminentemente descriptivo y en el que se agota completamente un objeto de estudio, ¿ya? Un tema concreto del derecho. ¿Bien? Y por ello se entendía que existieran capítulos muy extensos en los cuales simplemente iba a haber una descripción del objeto de estudio, se iba a tratar de agotar el tema. Hoy en día disminuimos la cantidad de páginas, pero eso no significa que disminuya la calidad del trabajo. Al contrario, se está dando mayor preeminencia a la calidad por sobre la cantidad. Bien, en las memorias había muchas páginas que la verdad es que abordaban cuestiones que podían ser simplemente referenciadas a pie de página sin necesidad de generar o crear capítulos muy extensos en el trabajo. En su trabajo de título usted tiene que cumplir con un mínimo de 25 páginas, pero cada página, cada párrafo tiene que tener un marcado elemento de análisis y también se va a evaluar y se va a considerar la capacidad de síntesis que usted tenga de las ideas que va a plantear en su trabajo de título. Estas cantidades mínima y máxima son páginas en tamaño carta. Bien, la tipografía que se va a utilizar en todo su trabajo, desde la portada hasta las referencias bibliográficas, es una letra Times New Roman número 12 para el cuerpo del escrito y las citas van a ir con la misma tipografía pero en número 10. Bien, el interlineado va a ser sencillo y los márgenes normales que son las cuestiones predeterminadas que traen en general los procesadores de texto. Los párrafos, por su parte, deben estar justificados y deben llevar sangría en la primera línea. La primera página de su trabajo de título es muy importante y contempla una serie de elementos. Bien, en primer lugar, como podemos ver en este ejemplo, va a aparecer el título del trabajo en castellano y en inglés, el nombre del autor o autora y la universidad y la referencia a nuestra casa de estudio. Luego va a ir el resumen de su trabajo. Ya me voy a referir a qué debiese y qué no debiese contemplar un resumen. Y también va su traducción en inglés al costado. Puede ir al costado en este caso como se plantea en columnas o pudiese ir uno tras otro. Al finalizar el resumen y el abstract van a ir las palabras clave tanto en castellano como en inglés. Y esto que aparece acá abajo es eventual, no es obligatorio. Es la posibilidad que usted tiene de presentar un sumario. Bien, el sumario, digamos que es la forma pertinente de enunciar el esquema de su trabajo sin necesidad de hacer un índice. Bien, porque son trabajos tan breves que la verdad es que no se justificaría tener un índice y si usted quiere hacerlo más ordenado puede sin duda generar este sumario. En cuanto al título, el título debe ser capaz de resumir de una manera simple cuál es el tema principal que usted está abordando en su trabajo de título. El título no debiese ser muy largo, ¿bien? No debiese ser muy extenso, pero tampoco muy escueto y que al final del día no diga nada. ¿Ya? El título debe ser directo, debe ser sobrio y principalmente el título debiese dar una aproximación a cuál es el problema, cuál es la pregunta que usted está tratando de resolver en su trabajo de investigación. ¿Bien? El título, al igual que el resumen, debe ser presentado tanto en español, en castellano, como en inglés. En cuanto al resumen y su traducción, este no debiese tener más de 15 líneas, ¿bien?
El resumen lo que trata de hacer es condensar lo esencial, es decir, lo esencial que hay en su trabajo. Es decir, que un tercero, una persona que quiera ver o tenga en su poder su trabajo de título, con la sola lectura del resumen debiese saber en plenitud qué hay dentro de su trabajo de título, dentro de su trabajo de investigación. Bien, es muy importante este resumen. Y en cuanto a las palabras claves, estas son una exigencia, digamos, no tan antigua, y tratan sobre los buscadores. Bien, hoy en día la mayoría de artículos, de trabajos de investigación se encuentran alojados en Internet. Internet funciona con estos motores de búsqueda que tienen palabras clave. Es decir, si usted está hablando sobre el homicidio, la idea es que si alguien escribe en un buscador esa palabra y tal vez algunas otras relacionadas, pueda llegar fácilmente o pueda aparecer como recomendado su trabajo. Y por eso es que se solicita que este contenga y contemple palabras claves. Bien, el sumario ya me referí. Vamos a la introducción. La primera parte de su trabajo, por regla general, la primera parte, digamos, de la redacción propiamente tal, va a ser la introducción. Bien, en la introducción deben observarse y deben contenerse una serie de elementos que son muy importantes. Bien, en primer lugar, la introducción debe ser capaz de dar cuenta de cuál es el problema, cuál es la problematización que usted está revisando, que le llevó a investigar y que está tratando de resolver. Bien, debe haber una referencia entonces a su problema. Asimismo, debe también existir una referencia a los objetivos que usted presenta en su investigación, tanto los objetivos generales como los objetivos específicos. Y también alguna referencia a la metodología que se está empleando. Si su metodología es eminentemente dogmática, es empírica, es una metodología de análisis económico, la que usted haya escogido para desarrollar su trabajo. Es importante señalar que el hecho de que la introducción deba contemplar los problemas, los objetivos y la metodología no significa que yo dentro de la introducción voy a hacer una separación, un epígrafe titulado problema y que señale mi problema, sino que simplemente yo voy a ir haciendo un relato y de ese relato se va a poder desprender cuál es mi problema, cuál es el objetivo y cuál es la metodología. Bien. Una cosa muy importante que no siempre se contempla es que al finalizar, en la parte final, digamos los últimos 3 o 4 párrafos de su introducción, usted debe señalar y anunciar cuál es el esquema de su trabajo. ¿Ya? Usted, por ejemplo, dirá para dar respuesta a los problemas de investigación que hemos planteado, para resolver la veracidad de la hipótesis que se ha señalado, entonces hemos estructurado nuestro trabajo en 5 capítulos. El primero de ellos aborda el tema en términos generales y bla 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 bla. El segundo, por su parte, habla sobre esta otra cuestión. Y así usted va a anunciar resumida y sintéticamente qué hay dentro de cada uno de los capítulos, de cada uno de los epígrafes de su trabajo de título. ¿Bien? Luego tenemos la primera gran diferenciación, la primera separación que existe en el trabajo, que son los capítulos. Bien, por regla general, un trabajo de título y en general cualquier escrito jurídico va a estar en una primera separación que está dada por capítulos. Bien, como aparece acá, los capítulos serían distintos eslabones de una cadena que, si bien son autónomos, se encuentran debidamente concatenados y la comunión de esos capítulos entonces configura todo su trabajo de título. Bien, todos los capítulos están estrechamente relacionados entre sí. ¿Ya? No, de ninguna manera se trata de trabajos separados, por mucho que sea autónomo alguno de los capítulos de su trabajo. Bien. Cada capítulo se va a dividir en epígrafes y luego, si es necesario hacer una tercera separación, se pueden generar subepígrafes. ¿Ya? Lo importante es, y dada la naturaleza de este trabajo de título, lo importante es que sea todo coherente, que sea uniforme y que si no tengo mucho que decir en algún epígrafe, la verdad es que no se justificaría eventualmente hacer tantas separaciones. Bien, no se justificaría hacer tantas separaciones. Por ejemplo, como les pongo en este caso de acá, no sería correcto este esquema, pues tenemos un capítulo primero que tiene 3 epígrafes, luego un capítulo segundo con un solo epígrafe y un capítulo tercero que también tiene un epígrafe. La verdad es que no se justificaría tener un
super capítulo, ¿no es cierto?, con muchas separaciones, y luego los capítulos siguientes con muy poquitas. Tenemos que tratar de ser uniformes, ¿ya? Como les señalo en el ejemplo a continuación, un trabajo que tenga un esquema, digamos, coherente y uniforme sería como este acá: 3 capítulos, cada uno con 3 epígrafes, y luego dentro de esos epígrafes eventualmente podrían haber nuevas separaciones. Pero volviendo atrás, si yo detecto que tengo un capítulo con un solo epígrafe y el siguiente lo mismo, puedo mejor juntarlos, reunirlos en un solo capítulo con 2 epígrafes, ¿ya? Y sin necesidad de hacer esta separación capitular. Bien, lo importante es que exista y que se observe cierta simetría en la redacción de capítulos. Bien, las conclusiones, dos cosas. Bien, al finalizar su trabajo va a ir una separación exclusiva para las conclusiones generales de su trabajo de título. ¿Ya? Eso es muy importante. Ese es el lugar más importante. De hecho, siempre que uno está investigando, está buscando trabajos sobre determinados temas, uno suele irse directamente a las conclusiones y ahí revisar cuáles fueron los resultados de esta investigación. Bien, pero sí se recomienda que cada vez que usted finalice un capítulo, también señale brevemente una pequeña conclusión de ese capítulo particular de que se trate. Ya estas son las denominadas conclusiones parciales. No es necesario que los separe en un epígrafe particular titulado conclusiones parciales. No es necesario, sino que al finalizar la redacción de sus capítulos haya un par de párrafos que, digamos, cierre la idea que ahí se quería plantear. Bien, en cuanto a las conclusiones que van al final, es importante señalar que las conclusiones son generalmente 100% original del autor o la autora que redactó ese trabajo de investigación. Bien, por eso es que es muy raro ver notas a pie de página en las conclusiones, porque la idea es que las conclusiones sean mías, sean suyas, ¿no es cierto?, sea de quien ha desarrollado una investigación, sin necesidad de hacer referencia a terceros autores. Y una cosa que es de mucha utilidad cuando se redacta es enumerarlas, ¿bien? Que plantee sus conclusiones de manera numerada. Uno, se ha concluido esto; dos, esto otro. Así se le da también un orden a las conclusiones. Dentro también de la estructura del trabajo de título existen las referencias bibliográficas, ¿ya? En este caso, las referencias bibliográficas las vamos a hacer sinónimos de bibliografía final. Bien, al terminar su trabajo, después de las conclusiones, va a ir un listado ordenado alfabéticamente, en el cual se plasmen todas las referencias, todas las fuentes que fueron utilizadas en el trabajo de título. Bien, una cosa muy importante, que es lo que aparece acá destacado, es que en las referencias bibliográficas solamente se va a consignar aquello que fue citado previamente en el trabajo. Bien, es decir, si hay un texto que me inspiró, por ejemplo, pero que no lo cité en ninguna parte del desarrollo, en ningún capítulo, ¿no es cierto? En ese caso, por mucho que me haya inspirado, por mucho que me haya servido, no lo voy a consignar en las referencias bibliográficas. Bien, debe ser coherente entonces la referencia bibliográfica con toda la batería de citación que se puede encontrar en los capítulos del trabajo de título. Bien, ahora, existen diferencias. Bien, mi recomendación siempre es que cuando voy citando a pie de página lo haga inmediatamente siguiendo las reglas de citación dadas. ¿Por qué? Porque después, cuando yo haya terminado mi trabajo, simplemente voy a copiar las citas que hay a pie de página y las voy a pegar al final en las referencias bibliográficas, pero con algunas modificaciones, ¿ya? Pero el grueso de la cita va a ir también a la referencia bibliográfica. Bien, me voy a referir a estas diferencias. Primero, aquí doy un ejemplo. Cuando son las citas o notas a pie de página, bien, pensemos este ejemplo. Aquí hay un trabajo del profesor Eduardo Díez, que es un libro que se denomina Personas y Valores, su protección constitucional. Este libro fue publicado por la Editorial Jurídica de Chile en Santiago en 1999. Cuando yo estoy haciendo la cita a pie de página, yo debo indicar expresamente el número de página concreto en la cual este autor referenció o dijo o afirmó aquello que yo estoy citando en el cuerpo del escrito. Bien, va la referencia entonces a la página o páginas concretas que yo estoy citando. Bien, en cambio,
en las referencias bibliográficas al final de mi trabajo, o en la bibliografía final, ¿no es cierto?, ya no se hace referencia al número de página concreto, sino que se hace referencia a la obra en general, ¿bien? No al número de página. Ahí tenemos una gran diferencia que existe entre las citas que van en el cuerpo del escrito y en las referencias bibliográficas que van al finalizar este. ¿Cómo citar? Ya, esto es muy importante, muy importante. Todo aquello que provenga de fuentes de terceros autores, bien, todo aquello que no sea original mío, terceros autores es, llámese personas de la doctrina propiamente tal, o también fallos, normas, dictámenes, jurisprudencia administrativa, lo que sea, todo aquello que no provenga de mi propio intelecto debe ser citado, referenciado a pie de página, bien. Eso es muy, muy relevante. Pensemos cuáles son las funciones que tiene el citar a pie de página. Bien, las citas a pie de página pueden tener una doble función. La primera es que podrían suministrar información adicional, suplementaria, complementaria al texto. Bien, por ejemplo, tal vez haya alguna idea que yo haya señalado en el cuerpo de mi escrito y se hace referencia a un tecnicismo, a una palabra que no era muy común. Yo puedo, por ejemplo, poner una cita a pie de página en la cual defino, en la cual explico qué significa ese término que estoy utilizando. Bien, la segunda fuente, y es la que me refería recién, es que la segunda, función a la que me refería recién es indicar la individualización de los o las autoras que han planteado ideas que yo he recogido en mi trabajo, en mi artículo de investigación. Bien, ¿y por qué es importante citar? Lo más importante es que destruye el principio de presunción de autoría. ¿Qué significa esto? Cada vez que usted escribe algo, eso que está escrito está amparado por un principio denominado principio de presunción de autoría. Es decir, se presume que eso que usted escribió es suyo, ¿ya? Si usted, por ejemplo, señala que como hemos expresado o de lo que hemos señalado podemos definir este tema como tal cosa, y lo defino. Si usted no pone una cita al finalizar esa afirmación, se va a presumir que esa afirmación es plenamente original suya. Bien, si no lo es, si no es plenamente original suya, entonces usted tiene la obligación de destruir el principio de presunción de autoría, y eso lo va a hacer a través de la cita a pie de página. Bien, eso es muy, muy, muy relevante, y es la forma, digamos, normal en la cual se va a suprimir la posibilidad de que exista plagio en su trabajo. Bien. Por otro lado, cuando yo estoy citando, también yo estoy dando credibilidad y sustento a mis afirmaciones. Si yo, por ejemplo, señalo que en una parte de mi trabajo digo, gran parte de la doctrina piensa lo mismo que yo, ¿no es cierto? Usted lo que corresponde es que a pie de página señale cuál es esa gran parte de la doctrina y indique por lo menos 2 o 3 autores que han pensado lo mismo que usted señala. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo les voy a estar dando credibilidad y sustento a aquella afirmación. Si yo, por ejemplo, digo gran parte de la doctrina piensa esto y no señalo cuál es esa doctrina, la verdad es que eso podría ser francamente puesto en duda. Bien. Otra cosa es que cuando usted hace afirmaciones existen ciertos autores que ya son autoras que ya son de renombre, que tienen un reconocido prestigio, y claramente si usted está citando a esa parte de la doctrina, lo cierto es que su trabajo tiene mayor solidez, bien, porque hay personas, hay connotados autores y autoras que han trabajado en la misma línea, bien. Y en general hay otras funciones que dan cuenta de la importancia de las citas que pueden ver acá en esta diapositiva. Listo. Cada fuente que yo estoy utilizando tiene una metodología o tiene una forma distinta de citar. Bien, no es lo mismo citar un libro a citar un artículo de investigación, a citar una ley, a citar un fallo jurisprudencial. Cada una de estas fuentes tiene su forma específica de ser citada. Bien, ahora bien, todas ellas siguen la misma estructura. Por ejemplo, siempre va a ir al principio, sea que se trate de un libro o un artículo, siempre verá al principio la individualización del autor o autora. ¿Bien? Las diferencias vienen más adelante. Entonces, el libro, por ejemplo, y para hablar de libros vamos a comprender las monografías, los tratados, los cursos, los manuales, etcétera, etcétera. Lo primero que va a ir va a ser los apellidos del autor o autora, el cual se debe consignar en mayúscula. Luego va una coma,
y se continúa con la inicial de los nombres que tenga este autor o autora, seguido de una coma, y va a ir el título de la obra, bien, el título del libro. Por ejemplo, si estamos hablando de una obra de Ricardo Sandoval, Derecho Comercial, por ejemplo, iría Sandoval, R. Derecho Comercial en cursiva, porque ese es el título de la obra, y luego si hay alguna referencia o hay tomos o ediciones, también se van a señalar a continuación. Aquí tenemos un ejemplo, bien, cómo citar entonces un libro. Como podemos apreciar, este es un texto que escribió Juan José Montero Pascual. El título se llama La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Fue publicado por la editorial Tirando Blanche, que tiene sede y imprime en la ciudad de Valencia. El libro fue editado en esta edición en el año 2013 y la página puntual que estoy referenciando es la página número 23. Bien, entonces aquí podemos ver las mayúsculas en los apellidos, seguido de una coma, las iniciales del nombre, en este caso del autor, seguido de un punto, dos puntos, luego va el título del libro en cursiva, la editorial, el nombre de la editorial, la ciudad de edición, el año de edición y la página o páginas que se va a referenciar. Cuando estoy citando una sola página, basta con que señale P. Cuando estoy citando más de una página, debo señalar PP. Y la indicación de las páginas de qué se trate. En mi trabajo de título también yo podría utilizar como fuente una obra monográfica, un libro, en la cual hayan contribuido más de un autor, ¿bien? Que tenga varios autores. En ese caso lo importante es tratar de individualizar en detalle a cada uno de los autores que ha contribuido en esa obra. Si son más de tres, la verdad es que se pueden optar por otros mecanismos como señalar los apellidos y la individualización de los primeros tres autores y los siguientes poner y otros, et al también se puede señalar como locución latina, para que se sepa que existen otras personas que han contribuido en ese trabajo. En todo lo demás que configura esta cita debe seguirse los mismos requisitos que cuando estoy citando un libro. En tercer lugar tenemos los artículos de revista. Esta probablemente va a ser la categoría de fuente que usted más va a utilizar en su trabajo de título. De hecho, es normal que en un trabajo de esta naturaleza exista un 80%, 70% tal vez, de obras correspondientes a artículos de investigación científico que han sido publicados en distintas revistas de mayor o menor prestigio. Sigue la misma estructura que en el caso de los libros, sin embargo aquí hay algunas diferencias porque yo tengo que indicar el nombre de la revista en particular donde fue publicado ese artículo que estoy citando. Aquí podemos ver un ejemplo. Este es un artículo que escribió el profesor Gaspar Ariño Ortiz. El nombre del artículo se llama Logros y fracasos de la regulación, y como podemos ver aquí este nombre, este título va entre comillas, bien, le sigue una coma y luego viene la palabra en, y ahí es donde se va a señalar el nombre de la revista dentro de la cual se encuentra alojado este artículo. En este ejemplo la revista se llama Temis, Revista de Derecho. Otra cosa que diferencia esta cita a la de los libros es que las revistas suelen tener cierta periodicidad. Generalmente las revistas son semestrales, por lo tanto va a haber una gran cantidad de números posibles de esa revista. Entonces también se debe indicar el número concreto dentro del cual se encuentra este artículo. También pudiese hablarse de volumen, si es que la revista tiene, además de números, tiene volúmenes. Luego va el año. Y luego va la página o páginas dentro de la cual se encuentra alojado este artículo. En este caso son entre la página 43 y la página 53. Fuentes electrónicas. También probablemente usted va a utilizar muchas fuentes electrónicas. Y aquí hay que hacer una gran distinción. ¿Bien? O sea, una revista como esta, por ejemplo, Temis Revista de Derecho, puede estar digitalizada y estar alojada en una página web. Pero eso no significa que esa sea una fuente electrónica, ¿bien? En ese caso es una revista y se cita como tal. La fuente electrónica son obras, trabajos que están 100% alojados en la web, ¿bien? Están 100% alojados en internet. Por ejemplo, un foro, por ejemplo, un blog,
Por ejemplo, el mercurio legal se cita continuamente, que no tiene una materialización concreta y por lo tanto se cita como si fuese una fuente electrónica. Lo importante es que se cite en general en base a los criterios de libros y artículos, ¿ya? Es decir, tratando de individualizar lo más que se pueda al autor o autora que ha preparado esa obra, ese trabajo, el año, el título del trabajo, etcétera. ¿Cuáles son las dos cosas que se agregan? En primer lugar, se debe incorporar el link, el enlace donde se encuentra alojada esta fuente electrónica. Bien, basta con copiar la página web en la cual se encuentra alojada. La página web, por si acaso, en el apartado específico, no en términos generales. Por ejemplo, si estoy referenciando una columna publicada en el Mercurio Legal, no basta con que yo diga www.mercuriolegal.cl, sino que es importante que el enlace sea específico de donde se encuentra alojada esa fuente. Y el segundo elemento diferenciador que sí o sí debe ir en una fuente electrónica es la indicación del último acceso. ¿Bien? ¿Cuándo fue la última vez que usted accedió a esa página web? Esto es muy importante, pues si, por ejemplo, en este ejemplo dice que la última vez que se accedió fue el 30 de junio del 2017, si por ejemplo en el 2018 esa página desapareció, cuando el profesor o profesora que esté revisando su trabajo quiera ingresar a ese enlace, va a entender que a esa fecha estaba correctamente cargada la información en ese enlace. Bien, si con fecha posterior la página es dada de baja, por ejemplo, no habría inconveniente siempre y cuando se haya señalado su último acceso. En el caso de las sentencias, también siguen una estructura similar. Se debe indicar el nombre del tribunal, del juzgado, de la corte que pronunció este fallo. Luego va entrecomillado la carátula de la causa, Núñez con Ramírez, por ejemplo, seguido de una coma. Luego va el rol único de la causa, el RIT, o como esté referenciado según el tribunal de que se trate. Y luego va la referencia a la fecha de la sentencia. ¿Cuándo es la fecha en que fue pronunciada la resolución que se esté citando? En el caso de las leyes, en primer lugar se hace una referencia al número de la ley. Luego va el nombre de la ley si es que lo tuviere. No todas las leyes tienen un nombre, como por ejemplo en este caso ley 21.000 que crea la Comisión para el Mercado Financiero. Solo cuando lo tenga se va a incorporar, si no solamente el número de la ley y la fecha de su publicación. Bien, es muy importante señalar la fecha en que esta norma, este texto normativo que está siendo citado, fue publicada tal día de tal año. También, por ejemplo, se podrían citar dictámenes o resoluciones administrativas. Aquí, por ejemplo, un dictamen de la Contraloría General de la República, se debe anotar el número de dictamen, el año en que fue publicado, que fue pronunciado, y la fecha de este. Cuando vamos a referenciar obras que ya han sido previamente citadas en el texto de mi escrito, de mi trabajo, no es necesario volver a completar toda la referencia bibliográfica, basta con que siga la estructura que aquí aparece. Voy a individualizar al autor o autora de que se trate, voy a anotar el título del libro o el título del artículo, seguido de una coma, y luego voy a poner este latinazgo que es obsit, ya, opere citato, para decir que este texto ya fue citado más arriba en el trabajo. Bien, seguido de una coma, y sí tengo que hacer referencia a la página o páginas que yo estoy ahora nuevamente referenciando. Bien, entonces de esta manera ponemos término a esta exposición sobre las reglas de forma y citación en términos muy generales que se deben seguir tanto para la presentación de su trabajo de título como para la redacción del plan de trabajo con el que finaliza esta asignatura. Deben en todo caso complementarla con el documento específico de las reglas que va a ser cargado en aula virtual. Y si tienen alguna duda, ustedes conocen mi correo electrónico o me pueden enviar un mensaje a través del aula virtual.